Bueno, nos vamos a otra comunicación telefónica. Lo tenemos en línea al doctor Blas Hoyos. Blas Hoyos, ¿cómo andás, Blas? ¿Qué tal? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Buen día, bien, ¿cómo le va? Muy bien, Gabriel. Muy bien, muy bien. A Miguel ya lo saludé. Casi 11 puntos. Bienvenido. Todo termina. Gracias. Leí algo que vos dijiste y me llamó mucho la atención. Vos dijiste... Correcto. Acueducto, gasoducto y autovía. 3 palabras que desaparecieron de la agenda provincial. Y hoy llega tu amigo Catopodis, te cuento, Blas. Llega gran amigo, el ciudadano ilustre. El ministro de Obras Públicas de la Nación. A ver, durante... El único que se autopara. Sí, exacto. Durante mucho tiempo escuchamos como una especie de discurso repetitivo. Hay que votar a Alberto y a Cristina para que Formosa tenga las grandes obras públicas, porque Macri no ha dado a Formosa la importancia que Formosa tiene, nos dio la espalda, no nos atendió, no nos mandó la plata, por eso no avanzó la autovía, por eso no tenemos gasoducto y por eso no tenemos acueducto. Entonces, acueducto, gasoducto y autovía. La promesa de Gildo era, cuando venga el nuevo gobierno de Alberto y Cristina, Formosa va a tener estas 3 cosas que son fundamentales. Necesitamos agua, el acueducto, necesitamos energía barata, el gas natural, gasoducto, y necesitamos movernos por la Ruta 11 con seguridad, con rapidez, en una ruta moderna. Bueno, ¿qué pasó con estas 3 obras, Blas? Absolutamente nada, fueron abandonadas, prácticamente están abandonadas esas 3. Bueno, de lo que fue, como vos decís, esto era como un martillo percutor, en el cual todos los días a la mañana salía algún ministro, salía algún legislador nacional del PJ, funcionario, o el mismo Gildo Infran, a cuestionar todo lo que era obra pública en Formosa, todo lo que era Plan Belgrano. Al principio nunca entendí muy bien por qué los molestaba tanto el Plan Belgrano, porque en definitiva era la designación de una persona, en este caso el que les habla, y no tenía una gran estructura, no manejaba tampoco obras, pero bueno, aparentemente metimos el dedo en el ventilador porque fuimos al corazón de un negocio que se inició con la famosa acta de reparación histórica, que fue la cartelización y la tercerización de la obra pública nacional, que los recursos venían y eran administrados por la provincia, vía Vialidad Nacional o vía la UCAP y todas esas empresas, digamos, que adjudicaban esas obras e intermediaban, se agregaban en la cadena parasitaria de intermediación de la obra pública en Formosa. Una suerte de causa vialidad o símil causa vialidad también en Formosa, que alguna vez se podrá investigar seguramente, pero realmente... Cuando los jueces carguen las pilas, porque las denuncias están hechas. El otro día le contaba a los oyentes que personalmente como abogado participé de la denuncia del caso Lázaro Báez, el famoso Lázaro Báez, que también tenía su empresa en Formosa y que dejó a medio, ni siquiera a medio la obra, dejó, juntó un poco de tierra y cobró toda la plata y se fue, desapareció. Claro, de la ruta 86, y también Cristóbal López en la ruta, creo que la 24 fue la que le adjudicaron y le pagaron por adelantado y nunca la hizo. Tenemos el caso de la empresa de Ertúa, que era la encargada de hacer la conexión del gasoducto de Formosa desde Juana Zurduy, allá en el límite con Bolivia, hasta Los Blancos y el ingreso del gasoducto a la provincia de Formosa. También Bertúa fue era el que le adjudicaron la obra para hacer la conexión de Formosa hasta Puerto de Vaperón, que no está hecha tampoco, o está hecha en un 40%, 45%. Todas estas cosas que vos, en la cual está también lo que la denuncia que ustedes hicieron por el tema de Lázaro Báez, te demuestran que en Formosa hubo un ensayo muy similar a lo que pasó en Santa Cruz y está condenado por el fiscal Luciani, ha sido claramente definido y contextualizado por él. Y bueno, había sido esto, era lo que tanto molestaba en su momento, y la forma de adjudicación de obras y obras.
El tema es que todos los días, como vos decís, como un martillo neumático percutor, era la obra del siglo, el acueducto que tenía que llevarle agua a los formoseños desde el río Paraguay hasta Juárez, la autovía que nos iba a comunicar y que fue desmantelada por el gobierno nacional, y por último también el gasoducto, que es el que terminamos de hablar. El tema es que inclusive el ministro Ibáñez dijo que no le iba a perdonar nunca, cuando recién asumieron el gobierno de Fernández, que faltando unos pocos kilómetros para conectar el gasoducto, el gobierno de Macri en 4 años lo bloqueó. Lo cual es falso, no hay tal cosa, no se hicieron las obras. Pero el tema es que el gobierno en estos 4 años ha recibido un 48,4% menos de recursos que lo que recibió durante el gobierno de Macri. Para. Esto me parece que hay que analizarlo más detenidamente. Vos decís que Formosa, el gobierno de Formosa, la provincia, ha recibido menos dinero con Alberto y Cristina que en la época del maldito ingeniero Macri. La mitad, exactamente, la mitad menos. Y ha sido la segunda provincia más castigada en materia de desinversión de obra pública. La primera es Jujuy. La primera es Jujuy, que bueno, uno puede entender porque se trata de un gobierno no oficialista como el de Morales. Pero la segunda provincia más maltratada y con mayor desinversión de la obra pública es por lejos Formosa. Pero, a ver, escándalo. Pero si Macri, a ver, para. Si Macri fue un maldito presidente que le dio la espalda a Formosa, no le mandaba la plata, no quería que se hagan las obras, y después vino el gobierno popular y nacional de la querida Cristina y del querido Alberto, vos decís que Cristina y Alberto le pasaron menos plata, la castigaron a Formosa. Pero qué mala suerte que le pasaron la mitad, le bajaron a la mitad los recursos que recibía durante el nefasto y odioso gobierno de Macri para seguir con tu salimos de Guatemala y caímos en Guatepeor. Claro, nos escapamos de Frankenstein y nos capturó Drácula. Caímos en el castillo de Drácula. Porque realmente esto no es una ocurrencia de quien está hablando, son estudios hechos por el IARAF, consultoras, todo sobre el tema de obra pública, que son números, es muy fácil. Por ejemplo, Formosa recibió 7.190 millones de pesos nada más que en obra pública nacional. ¿No es cierto? 7.190 millones de pesos es nada. 7.190 millones de pesos representa nada más que la obra de los 20 kilómetros de autovía que inauguró el gobierno de Macri en el 2018. Eso eran 4.300 millones de pesos aproximadamente el monto de inversión de obra de los 20 kilómetros de autovía, con los puentes, las alcantarillas, la señalización. Y ponele que el monto de la obra de la ruta provincial número 2 entre Cañada 12 y Laguna Blanca. Entre los dos, estas dos obras completaron mayor monto que lo que recibió en 4 años de gestión de Catopodis, ciudadano ilustre, declarado ciudadano ilustre. Ojo, en la época había más de 40 obras. Recuerdo Laguna Oca, recuerdo la planta de tratamiento de residuos cloacales, recuerdo también el polo científico tecnológico, la planta de agua potable de Clorinda, que hasta hoy tampoco se termina. Y a nosotros como es el Celauro y la fuerza política de Clorinda, me llamaban todos los días por teléfono y por radio Clorinda para preguntarme qué pasaba con la planta potabilizadora agua, que se entregó en más de un 65% de ejecución. Che, pero cuando vino Catopodis, el ministro de Obras Públicas de Alberto, Gildo no es que lo recibió mal, no es que le recriminó en público la falta sino que lo abrazó, le dio besos. Exacto, lo declaró ciudadano ilustre de Formosa. Lo declaró ciudadano ilustre, ahora va a volver otra vez de visita. ¿Y por qué no le dicen, che, Catopodis,
¿Qué pasa con Formosa? ¿Por qué no nos mandás la guita? ¿Por qué no terminás las obras? Mirá, Blas, a esta situación que vos estás contando, te comento que se suma que en el interior las obras de viviendas, por ejemplo, y muchas obras de pavimento están, no te digo a media máquina, están prácticamente paradas. Tengo referencias de obras donde había 90 a 95 empleados y hoy quedan 15. Se licenciaron a los jefes de obra, a los tipos que más manejaban las cuadrillas, porque ya no existen más cuadrillas. Quedaron los serenos, digamos, dos o tres que manejan... Invito a la gente. Sí, invito a la gente, en base a esta misma análisis que hace vos, invito a la gente a que va para Mansilla, Resistencia y viene y vea cuál es la situación de actividad de la autovía, por ejemplo. A nosotros se nos cuestionó haber inaugurado nada más que 20 kilómetros, tanto lío por 20 kilómetros de autovía de 4 manos. Bueno, este gobierno no habilitó 1 metro, 1 centímetro más de autovía y uno pasa, como vos bien decís, hace el recorrido y ve los camiones, una motoniveladora dando vueltas como haciendo que trabaja. Uno habla en off con los encargados de obra, los ingenieros, los encargados de la empresa, de las dos empresas que tienen los distintos tramos, y no quieren salir en público, pero dicen que hace más de 1 año que no cobran certificado de obra y que recién septiembre del 2024, si se le regulariza la situación, podría hablarse de la inauguración de algún tramo mínimo más. Mirá Fíjate vos qué grado de retraso tiene la obra pública, el próximo, y como contrapartida. Sí, el próximo gobierno, es decir, con este gobierno, inauguración 0. Y olvídense, nos quedan dos meses de gobierno nada más. Y tenemos, por ejemplo, hoy nos visita un caso único del récord Guinness de la historia de la humanidad, digamos, por lo menos desde que existen gobiernos, la historia escrita, porque es la primera vez que un ministro convoca un paro contra sí mismo, contra el propio ministerio que dirige. Tenemos un ministro que hoy llega a Formosa, Catopodis, el ciudadano ilustre, que viene realizando un paro contra el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, el paro, te cuento que hace rato se declaró en Formosa el paro del parate. De hecho, el paro del parate, claro. ¿No? Acá... Yo creo que de última es una forma de disimular la inactividad de la obra pública que está ejerciendo Catopodis. Pero lo peor de todo esto, lo más llamativo, es que el presidente de la Nación salió al paro que decretó su propio ministro contra su propio ministerio que pertenece a su propio gobierno. Esto es una comedia de río, esto es el colmo de la ridiculez, ¿no es cierto? Ahora, y convocan y van a los paros, a asambleas, sube a una camioneta con un micrófono, claro, y dicen, bueno, habla, obreros, este gobierno defiende su puesto de trabajo. Bueno, que le cuenten a los obreros de acá de Formosa, porque están licenciando a todos, los están echando. Los empresarios del gobierno, estoy hablando de JCR Relats, Industrial y Constructora, todas empresas que son de los amigos, están echando a la gente. Sí. Están ejando a la gente. Y las grandes obras que muchos se anunciaron, y además del acueducto principal y la ruta, la autovía, el gasoducto. Nunca más se volvió a hablar. Nunca más. Ninguno de los operativos, jamás se habló del acueducto. Parece que se olvidaron de la obra del siglo. Sí, nunca más se habló. La obra del siglo. Me acuerdo tampoco se volvió a hablar del gasoducto. No se habla más. No se habla más, es cierto. Me acuerdo cuando Gildo se fue al oeste y le decía a los ganaderos: esperen que va a venir el agua del río Paraguay. Imagínate, estaba hablando con gente de cerca del límite con Salta y les decía que iban a venir 500 kilómetros, iba a venir el agua, que esperen un poquito, que tengan un poco de paciencia. Todavía están esperando. Nosotros conseguimos durante el gobierno en el 2017 colocar dentro del presupuesto nacional la obra del acueducto. Hasta ahí se llegó, que fue lo que más se avanzó. Después nunca más se habló, ni formó parte del plan de obras ni nada. Se desmanteló o se
se desapareció, es como un fantasma, digamos. La obra del siglo. Estas tres grandes obras son fantasmas. Y ni qué hablar de la reparación y puesta en funcionamiento del ramal C25, que todavía me acuerdo. ¿Dónde estará el cartel? ¿Dónde estará el cartel? No sé qué habrán hecho, lo habrán repintado al cartel para la campaña, lo habrán utilizado. ¿Se acuerdan, no? El hermoso cartel que estaba en la costanera con el ferrocarril, con la locomotora que decía, vuelve el ferrocarril a Formosa. Qué cantidad de anuncios que ha hecho Infran, y no se pone colorado, ¿eh? Él hace anuncio y otro. La zona franca, bueno, ahí frente a Clorinda todavía. En el control está el cartel todo. De la famosa zona franca. Pero además hay otras obras más pequeñas, ¿no? Pero muy importantes, que todavía también están en veremos, ¿no? El acueducto que iba a traer el agua del río Paraguay a Misión Laicí y a Colonia Villafañe. Lentísimo. Lentísimo o casi parado. Dicen que enterraron caños, pero que todavía no hicieron la toma de entrada. Bueno, está en veremos. Dicen que va a ser el año que viene. Te cuento el otro acueducto, el acueducto que iba a traer el agua del río Bermejo a Subteniente Perín. Ese está peor todavía. Ese está, dicen, en un 30%. Así que lo van a inaugurar cuando, no sé, quién va a ser presidente cuando lo inauguren. Pero después un montón de obras públicas. Y algún nieto nuestro. Algún nieto, tal cual. Por ejemplo, me decían en Ingeniero Juárez, la construcción del barrio de viviendas al lado del Matadero está parada. La escuela del barrio Agua Potable está parado. El asfaltado de la avenida Dejen, que es una de las principales del Ingeniero Juárez, está parada. Confirmado que la obra de las viviendas, lo que dijo la gente que trabaja ahí, cuando licenciaron a los obreros, no hay plata. El gobierno no nos paga. En Comandante Fontana las viviendas están suspendidas, la obra parada. En Espinillo, el obrador de la empresa constructora confirmaron que han disminuido personal, directamente están licenciando el personal, se le ven poca gente trabajando. En Laguna Yema pararon la obra de vivienda, en San Martín 2 pararon la obra de vivienda, en Potrero Norte también, en Palo Santo la ruta 23 ya está paralizada, ahí trabajan dos empresas, JCR Relats con base en Palo Santo, y la otra empresa es Industrial y Constructora, ¿no es cierto?, que está en Belgrano. Las dos están echando gente. La JCR tenía 95 empleados, quedaron 15. Hasta el jefe de obra lo echaron. Dicen que la empresa que el gobierno le debe 6 certificados y que no les pagan. Así que ruta 23 paralizada. En las Lomitas, bueno, en la ruta ya no están trabajando, las viviendas estaban paradas también, no hay movimiento. En Ingeniero Juárez, un grupo que trabajaba de la empresa Construcciones y Servicios SRL estaban haciendo un playón de estacionamiento para los camiones que ingresan desde Salta, con una caseta de rentas para cobrar los impuestos. Bueno, directamente echaron la gente, la suspendieron, la gente está desesperada, quieren cobrar el fondo de desempleo y no le saben decir cuánta plata hay en el banco. Eso preocupa mucho a la gente. En Ibarreta también no cobran la empresa contratista de obras públicas, están largando el personal porque no tienen para seguir pagando. Bueno, este es un panorama cortito que te hice del panorama de la situación de obras públicas en la provincia. Además de estas 3 obras... ¿Qué viene, ¿qué viene a hacer Catopodis? ¿Con qué cara viene Catopodis y con qué cara el gobierno lo presenta a Catopodis como un hecho oficial, digamos? Si la situación de la obra pública es catastrófica en la provincia y se ha deteriorado y se ha devaluado, pero estrepitosamente, pero salta a las claras. Esto que vos describís es algo que se percibe. No sé qué hace Hilario Martínez de UOCRA, que no cuestiona, no plantea la situación grave que están viviendo los obreros de la construcción y las empresas constructoras, la Cámara Argentina de la Construcción. Y hay una reflexión, hay otra reflexión que quiero compartir con vos, estimado Gabriel.
que es el sentido o el concepto de la prioridad de la obra, de la inversión en materia de obra pública. Yo me pregunto, yo paso por la plaza y lo que alguna vez fue el conocido monumento a la corrupción, ¿te acordás que costó 81 millones de dólares? Cuando Gildo Infran era el presidente nato de legislatura, que fue tremendamente cuestionado, el empresario de la construcción Vigiano metido en medio de este escándalo. Durante décadas esa estructura de hormigón quedó a un costo estratosférico de más de 80 millones de dólares, quedó parada, y bueno, para todo el mundo pasó a ser parte del paisaje urbano y como bautizado como ¿cómo es el monumento a la corrupción? Eso ahora, yo no sé si vos ya pasaste por ahí, pero se ha terminado un edificio espléndido, con todo lleno de cristales, oficinas, equipo de aire acondicionado central, que es el futuro Palacio Legislativo. O sea, vamos a tener un poder legislativo con diputados que cobran 14 hasta 18 millones de pesos por mes, que nos sale al erario público, nos sale al Estado le sale eso, un diputado, para que un poder legislativo que no legisla, ¿no es cierto?, porque solamente se dedica a declarar de interés el festival de la corvina, de la tutuca, del pomelo y de la mandioca, no sé qué. Eso es todo lo que hace, porque hace años que no aprueba una ley propia, y estamos invirtiendo, dirigiendo la inversión de obra pública para que esa gente pueda gozar de las comodidades que yo no digo que no debe tener un legislador. Está bien que trabajen cómodos, con sala, con salón auditorio, con oficina de cristales y todo lo necesario. Pero no hay otras prioridades en Formosa. No hay necesidad de agua potable, de cloacas. Hay gente que se está enfermando, chicos que se están enfermando y muriendo en el interior. Hay empresarios o comerciantes que no tienen acceso a los servicios públicos mínimos, digamos, para poder montar su empresa, su carnicería, su verdulería, su hotel o su pensionado o su comedor, y la posibilidad que contrate una o dos personas más que trabajen con él. ¿Cuál es la prioridad en materia de inversión de la obra pública que tiene este gobierno para priorizar este tipo de obras, ¿no es cierto?, sobre las obras que realmente son necesarias para la gente, ¿no? Yo no digo que esté mal, Gabriel, yo digo que por ahí podría esperar un poquito, ¿no? Recién, hace un ratito, hablamos con un docente jubilado de Ibarreta que nos decía la dificultad que tiene la escuela para prender los aires acondicionados, la escuela refaccionada. Nos dijo dos cosas de esa escuela: que los aires no van a funcionar por la baja tensión que hay, entonces hay inconvenientes para que los chicos puedan tener aire acondicionado. Y segundo, que se inauguró hace poco la escuela nueva, la escuela más vieja de Ibarreta, que fue renovada 0 kilómetros en la época de Gildo, y lamentablemente él fue a la escuela, pidió permiso para ir al baño, va al baño y le dijeron lleve un balde, porque hay que tirar con balde. A ver, no funcionan los sanitarios. Qué paradójico. Y vos la ves de afuera la escuela y está genial. Techitos azules, toda limpita, todo así, para la foto está genial. En cualquier momento puede visitar el ministro la escuela. Ahora, que no pida ir al baño porque no anda, ya se rompió. Y como no tienen personal de reparación, no tienen de mantenimiento, ¿entendés? Es decir, gastás $1 millón para hacer una escuela nueva y después no querés pagar 100 lucas o 160 al mantenimiento, a la persona que tiene que hacer el mantenimiento. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que el negocio está nada más que en el evento que se agota la licitación. Ahí ya ganan 3, 4 empresas, una la que gana y las otras por perder también ganan plata. Después cobran, el negocio está triangulado con la UOCRA, con los proveedores de material de construcción y las empresas. Y se agota en la construcción de la misma. Ahí termina el negocio, digamos. Se inaugura... Cada uno... Sí, se inaugura, sí. Gildo se borra,
y las docentes se encuentran en la misma situación que antes. Ellos tienen que... yo te digo, hay sí. mucha gente, yo hablé con más de algún director de escuela, donde cual inclusive hasta ellos esperan que no se inaugure la escuela porque no saben cómo van a poder hacer el mantenimiento de semejante edificio. Prefieren seguir con el viejo edificio que lo tenían más o menos manejado con la cooperadora. El tema es, tenés que comprar material como es personal de mantenimiento, tenés que comprar material de, como es todo lo que es equipamiento para higiene, insumos. Es carísimo, y no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. En esta situación, ni siquiera tienen en cuenta eso. Me pregunto cómo hacía el Chapulín Colorado, ¿no? Como decía, los personajes del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y tenemos ahora, ¿quién podrá ayudar, no? Imagínate Milei presidente. Te voy a hacer escuchar un discurso de Milei presidente. Cortito el discurso, hiper chiquito, sí. Pero te va a demostrar su pensamiento y su manera de encarar la problemática. A ver si podemos escucharlo a Javier. A ver. Zurdos, hijo de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir Estado. El Estado metete en el orto, la concha puta de tu madre. ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de puta? ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza, es decir, el oro, ¿sí? Y el negro tiene que ver con la anarquía. ¿Sabés dónde voy a pedir Estado? ¡En la concha de tu madre, zurdo! Bueno, la educación pública es Estado, ¿no? De algún lado los chicos tienen que aprender, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos con este personaje presidente? Cuando vos le digas, la escuela de Ibarreta no hay agua, hay que reparar los baños, hay que mantenerla, y te va a decir todo esto que acabas de escuchar, porque él no está de acuerdo con que el Estado se haga cargo de la educación, por ejemplo, ¿no? La verdad que es increíble que este país haya ¿qué hicimos como Argentina para llegar a esta instancia entre que estamos en 3/3 y hay dos fuerzas, una cuyo representante es el que acabamos de escuchar, un psicópata totalmente destemplado, que no tiene ni el equilibrio mental o la estabilidad emocional para poder hacerse cargo ni siquiera de un kiosco, digamos, porque con ese temperamento, con esa locura no jamás va a poder gestionar, no se puede gestionar en ese cuadro de desequilibrio psiquiátrico casi. Y por otro lado tenemos un tipo como Massa, que es un mitómano, que está dispuesto a incendiar el país con tal de conseguir su elección como presidente. Lo vemos todos los días. Estamos en las puertas de un acto de un evento hiperinflacionario, porque por un lado tenemos a una persona que no tiene límites a la hora de medir su ambición o de buscar su objetivo, y que imprime dinero y le mete a la maquinita de dinero para ganar. Y por otro lado tenemos un señor que dice que va a dolarizar, lo cual va a generar seguramente a partir de la primera vuelta electoral una corrida cambiaria. Entonces el cóctel es explosivo, Gabriel. Por un lado tenemos a un tipo que aumenta el gasto público y aumenta la emisión a lo pavote, y por otro lado tenemos un loco que dice que va a dolarizar, entonces todo el mundo se va a correr al dólar. ¿Vos te acordás? Entonces esto va a ser una corrida cambiaria peor que la de Alfonsín, si se quiere. Bueno, se habla de que nos estamos asomando a un 2001, a una situación de crisis donde el más vulnerable, el más pobre, es el que más va a sufrir. Y esto, claro, porque el impuesto, hablan de bajar el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Pero no ofrecen la contraprestación de decir de dónde se va a bajar ese gasto para ahorrar, para poder bajar ganancias, porque si no, el verdadero impuesto que sube y que castiga a todos por beneficiar demagógicamente a 600.000 personas es el impuesto inflacionario, que lo pagan todos, hasta el más. Tal cual. ¿Te acordás de aquel emperador romano
que se incendió, la leyenda dice que se incendió Roma y Nerón, sí. Y él se ponía a cantar con su lira, porque lo inspiraba, dice, las llamas del gran incendio. Claro, te puso a ver cómo se incendiaba la ciudad. Sí. Y le dedicaron a Massa, un periodista le dedicó a Massa este estribillo: Nerón, Nerón, qué grande sos. Parafraseando la marcha peronista, ¿no? Pero es lo que está pasando, Gabriel. Va a terminar no Massa incendiando el país con la hiperinflación, como Nerón. Si le toca ser presidente, ¿qué va a hacer? Se va a poner en la Casa Rosada a ver el incendio y a tocar... Pero te aseguro y que no va a tener ningún problema en negar autoría alguna. Él no tiene ningún problema, así como alguna vez dijo que Gildo era un dictador que había que derrocar, y Salta lo abrazó y le dijo, y ahora se abrazó. Nerón, no tiene qué problema. grande sos. Es una persona que tiene un trastorno psicológico de personalidad, o no sé cómo puede ser tan cambiante, digamos, ¿no? Es un bicho. Es un bicho total. Pero un bueno, bicho que lo único que le interesa es llegar al poder, y hoy te abraza a vos, después abraza al otro, después Pero ¿hasta cuándo esto puede seguir funcionando? ¿Hasta cuándo un pueblo o una comunidad puede permitir esto, que es escandalosamente evidente, digamos, este doble, triple, cuádruple discurso? Voy a terminar con los ñoquis de la cámpora y ahora los está incorporando todos los días a planta permanente del Estado, elevando el gasto público. O esto que estamos viendo, yo creo que en definitiva la gente debería visorar que acá básicamente es una fuerza política que sería la de, que todos saben, yo no voy a negar mi preferencia por Juntos por el Cambio ni por Patricia Bullrich, que es la que ganó la PASO, ¿no? Pero creo que es la única fuerza seria, la única fuerza consistente, con músculo, con musculatura y con espalda, con 11 gobernadores, 130 diputados que llegará a tener después de la elección, 37, 38 senadores, que puede llevar adelante un cambio en serio, porque lo otro es el panperonismo, o sea, el peronismo en su máxima expresión, porque yo creo que tanto el populismo de derecha que encarna Milei, una suerte de menemismo tardío, porque admira a Menem, menemismo psicópata o psiquiátrico. Psicopático. Porque Menem era cualquier cosa menos loquito. Menem era un cínico, era un tipo totalmente. Pero y encima tenía musculatura política, porque tenía gobernadores, intendentes, diputados y senadores y sindicalistas para llevar adelante las reformas que dijo. Arrancó muy parecido a con un peinado muy raro, con patillas muy largas, revolución productiva, salariazo, 2 o 3 consignas, como ahora encarna Milei. Era menos eufórico y menos psicopático, pero era bastante parecido. Mucho más pragmático, exacto. Y enfrente por un lado tenés un menemismo tardío, que sería el de Milei, sin apoyo político, que es peronismo, y por otro lado tenés un neoconservadorismo a lo Duhalde, que vendría a representar, populista, que vendría a representar Massa, digamos, mintiendo a troche y moche en la cara a la gente, y qué sé yo, es un piromaníaco en medio de un polvorín o de una estación de servicio, tirando cigarrillos prendidos a todos lados, porque lo que está haciendo realmente está poniendo en juego el futuro del país al elevar de la manera en que lo está haciendo el gasto público, la emisión y ese tipo de cosas, siendo que es el ministro de Economía. ¿Sabés cuál es la consigna? En la Argentina, ¿viste? La consigna: imprimí, después vemos qué hacemos. Después vemos qué hacemos. Gracias. El plan Platita. No, al contrario. Te mando un abrazo, Gabriel, y estamos en contacto. El doctor Saludos al ciudadano ilustre. Sí, a Catopodis cuando venga ahora. El doctor Blas Hoyos estuvo con nosotros. Bien.